ya finalmente vamos a analizar los últimos dos puntos que nos quedan, que son los modos de extinción de las servidumbres y la protección de las servidumbres. Cuando analizamos los modos de extinción de la servidumbre, estamos hablando de qué modo estas servidumbres, tanto personales como prediales, finalizan, llegan a su fin, es decir, se extinguen. Vamos a analizar en función de si son servidumbres personales por una parte y si son servidumbres prediales por otra. Entonces, vamos a analizar, primero los modos de extinción de las servidumbres personales. Para estudiar las mismas vamos a leer los artículos 619 y 631 del Código Civil. Acuérdense que el Código Civil es el libro fundamental que necesitamos para entender el derecho, y que el derecho que nosotros tenemos en la actualidad se fundamenta en el derecho romano. En el artículo 619 del Código Civil nos dice: el usufructo se extingue. Entonces, analizamos los modos de extinción de las servidumbres personales. Pero ustedes dirán, ¿por qué nosotros vamos a estudiar solo la forma en que se extingue el usufructo? Porque del mismo modo que se extingue el usufructo, se extingue el uso y la habitación, que son los otros dos tipos de servidumbres personales. ¿Dónde dice eso? Entonces, antes de leer el 619, leamos el 631, que nos dice que los derechos del uso y de la habitación se pierden del mismo modo que el del usufructo. Por tanto, para nosotros poder saber de qué forma se pierde el uso y la habitación, solo tenemos que ver de qué forma se pierde el usufructo, y entonces el Código Civil nos dice que de esa misma forma se extinguen estos dos otros tipos de servidumbres personales. Entonces, el usufructo se extingue primero por la muerte del usufructuario cuando no ha sido establecido por tiempo determinado. Fíjense, cuando nosotros vimos las servidumbres prediales dijimos que duran el tiempo del fundo, porque recaen y benefician a un fundo en particular. Entonces, dentro de las servidumbres personales debemos saber que al beneficiar a una persona tienen que durar la vida de esa persona. Entonces, en principio, las servidumbres personales son vitalicias en cuanto a la vida de la persona que se beneficia de ellas, salvo que en el contrato se establezca que ese tipo de servidumbre personal se hizo por un tiempo determinado. Entonces, si no dice nada el contrato, se debe presumir que la servidumbre es vitalicia, y de lo contrario no se presumirá que es vitalicia si en el contrato se establece un tiempo en particular. Entonces, uno de los modos de extinción de las servidumbres personales es cuando se muera el beneficiario, es decir, el usufructuario, el usuario o el habitor. Cuando ellos fallezcan, se extingue la servidumbre porque ésta se hizo para beneficiarlo a ellos. Si ellos no existen o se mueren, pues esos son unos modos que llega a su fin las servidumbres personales. El siguiente: por el vencimiento del tiempo fijado para su duración, el cual no podrá exceder en ningún caso de 30 años. Entonces, el primer caso que acabamos de leer es cuando las servidumbres son vitalicias. Si la servidumbre personal es vitalicia, durará la vida de la persona beneficiada. El segundo es que no es vitalicia, sino que se colocó por un tiempo establecido, que no puede exceder de 30 años. Evidentemente, analizando, la duración de la vida de una persona, y siendo que lo máximo que puede durar es vitalicia, no se puede imponer una servidumbre personal que exceda de los 30 años, puesto que si se coloca una servidumbre personal, por ejemplo, a los 100 años, no tiene sentido porque las personas no tienen, estadística de durar ese tiempo solo excepcionalmente. Entonces, si se colocó por un tiempo en específico, la servidumbre se extinguirá cuando ese tiempo llegue. Y dice el Código Civil que independientemente del tiempo que coloquen las personas dentro de este contrato de usufructo, uso o habitación, saben que no pueden exceder de los 30 años, puesto que se analiza y se toma en cuenta la probabilidad de vida que tiene una persona. El tercer tipo de extinción de las servidumbres personales es por la consolidación, o sea, la reunión de la misma persona de las cualidades de usufructuario y propietario. Les acabo de decir, nosotros leímos en este primer principio de la servidumbre, el nulli res sua servit, que no se puede constituir una servidumbre sobre una cosa propia.
Entonces, en función de esto, si existe la consolidación, es decir, la reunión en una misma persona de las cualidades de usufructuario y propietario, es decir, si el mismo propietario es el beneficiario de la servidumbre, la misma se extingue. Entonces, si el dueño, ¿ok? Es decir, si el usufructuario, el usuario o el habitor compran y se hacen propietarios de esa cosa que ellos están utilizando en su beneficio y que en principio tiene que ser ajena, en el momento en que ellos se hagan propietarios, se extingue de pleno derecho esa servidumbre. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. No puede una persona tener la propiedad de una cosa y a su vez beneficiarse de una servidumbre sobre esa cosa propia que tiene. Eso es del todo nulo. Vamos con el siguiente. Por el no uso durante 15 años. Esto es un tipo de prescripción extintiva. Es decir, a través del tiempo también se pueden extinguir las servidumbres personales. ¿Ok? Entonces, si una persona es usuaria, habitor o usufructuaria, y deja de utilizar esa servidumbre por 15 años, se extingue la obligación. Es una prescripción extintiva, de la servidumbre. Y finalmente, por el perecimiento total de la cosa sobre la cual fue establecido. Es decir, que aquello que nosotros habíamos estudiado, ¿ok? Aquí como nuda propietas, si la nuda propietas se extingue, se pierde, se destruye, se extingue la servidumbre personal. Es decir, si esa casa que yo estoy gozando de usufructuario se extingue por algún desastre de la naturaleza o se destruye, se extingue entonces esa servidumbre personal. Esos son los modos de extinción de las servidumbres personales. Ahora vamos a ver de qué modo se extinguen las servidumbres prediales. Leamos para ello 3 artículos. Vamos a leer primero el artículo 748 del Código Civil. El artículo 748 del Código Civil nos dice: cesará las servidumbres cuando las cosas se encuentren en un estado que haga imposible su uso. De igual forma, si se destruye ese predio o ese fundo, o si se hace imposible su uso, es decir, por ejemplo, el fundo sirviente tiene sobre sí una servidumbre de paso, hubo un desastre de la naturaleza que arrancó parte de terreno, que hace imposible que el dueño del fundo dominante pueda pasar por allí, eso hace que se extinga la obligación del fundo sirviente, es decir, se extinga la servidumbre. Artículo 750. Se extingue toda servidumbre cuando la propiedad del predio sirviente y la del dominante se reúnen en una misma persona. Lo acabamos de ver. Cuando hay consolidación, es decir, el propietario y el beneficiado por la servidumbre son la misma persona, allí se extingue la servidumbre predial. Es decir, esto lo vemos en ambos casos, tanto en las prediales como en las personales. Y en el 752 nos dice: se extinguen las servidumbres cuando no se han hecho uso de ellas por el término de 20 años. ¿Ok? Este es otro tipo de prescripción extintiva, pero en este caso de las servidumbres prediales que recaen sobre predios. Entonces, en las personales se extingue con el no uso de 15 años y en las prediales con el no uso de 20 años. Entonces, como vemos, existe, coincidencias dentro de los modos en que se extinguen ambos tipos de servidumbres. ¿Ok? Ahora finalmente vamos con la protección de la servidumbre, es decir, de qué forma el derecho protege a aquella persona que se beneficia de una servidumbre. Las servidumbres se protegen a través de acciones tales como la actio vindicatio servitutem y la actio confessoria. Entonces, estos son los dos tipos de servidumbre que puede tener, ¿ok?, esa persona que no es el propietario, sino el que se beneficia de esa cosa ajena. La primera, es decir, la actio vindicatio servitutem, permite proteger la servidumbre en caso de que se quiera impedir el ejercicio de la misma. El caso de que, por ejemplo, el dueño del fundo sirviente no quiera permitir el paso del ganado o de automóviles al fundo dominante. Es decir, o igualmente si el dueño de la cosa, el nudo propietario, quiere impedir el uso y disfrute del usufructuario. En ese caso, en el que el dueño de la cosa quiera impedir que se ejerza la servidumbre, él va a utilizar la actio vindicatio servitutem ante el juez para precisamente que se le declare su derecho de poder ejercer esa servidumbre.
Y la otra es la actio confessoria. ¿Ok? La actio confessoria pretende obtener la confesión del propietario de la cosa, admitiendo la existencia de la servidumbre. Ella consiste en que el propietario de la cosa admita, confiese que en efecto hay una servidumbre sobre su cosa que él debe respetar. Entonces, esta acción, es decir, este instrumento legal que tiene el favorecido por la servidumbre, puede ser de estos dos tipos. Puede acudir ante el juez cuando él se sienta desprotegido o vea que el dueño de la cosa le quiere impedir de alguna u otra forma su ejercicio. Entonces, esto es la finalización del tema 9. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, pueden hacerlo como comentario dentro de este video o del que ustedes consideren que tiene duda, y para que los demás compañeros también la puedan observar. ¿Ok? Y le resolveré la duda a la brevedad posible. Entonces espero que tengan buenas tardes, y cualquier duda, ya saben, comenten el video y yo en la brevedad posible les contestaré. Feliz tarde.